Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que ya terminamos de estudiar el síndrome de Cohen. Así que la otra enfermedad que nos queda por estudiar es la enfermedad de Addison, ¿tá? O también llamada insuficiencia córtico-suprarrenal. Fíjense que les puse acá al lado para que ustedes se acuerden que el problema va a ser la disminución de la aldosterona, ¿no? Espérenme 2 segundos, voy a apagar el ventilador porque me molesta el ruido. Ahora sí, el ruido. Entonces, como les decía, vamos a tener lo opuesto a el síndrome de Cohen, en la enfermedad de Addison, entonces va a haber falta de aldosterona. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a tener acá? Fíjense que la enfermedad de Addison es una enfermedad autoinmune, es decir, se van a formar anticuerpos contra la corteza suprarrenal, contra toda la corteza suprarrenal, y la va a destruir, es decir, las 3 capas de la corteza suprarrenal se va a destruir. Por lo tanto, va a disminuir la síntesis de aldosterona, va a disminuir la síntesis de cortisol, y va a disminuir la síntesis de andrógenos suprarrenales. Ahora en renal les voy a contar solo la parte de la aldosterona. Cuando estemos en endocrino y ya hayamos estudiado cortisol, ahí les agrego la otra parte. Así que esta enfermedad les voy a volver a nombrar porque en realidad los síntomas más graves son los que produce la aldosterona. Pero bueno, cuando demos cortisol le agregamos todo por si el profe les pregunta la enfermedad entera. Así que de las enfermedades, perdón, de las funciones que yo le dije de la aldosterona, repasemos las normales: aumento de la absorción de sodio, aumento de la secreción de potasio, inhibición de las células yuxtaglomerulares. Entonces, si yo tengo enfermedad de Addison, esas 3 funciones que les dije van a estar disminuidas. Y en base a eso van a aparecer los síntomas. Así que, si está disminuida la aldosterona, disminuye la reabsorción de sodio. Por lo tanto, si disminuye la reabsorción de sodio a sangre, disminuye la natremia. Así que lo que buscarían ustedes en un laboratorio de sangre es hiponatremia. Es decir, una natremia, un sodio en sangre, por debajo de 135 miliequivalentes litros. ¿Tá? Les recuerdo, la natremia normal es de 135 a 145. ¿Tá? Por debajo de 135, hiponatremia. Si disminuye la reabsorción de sodio, el sodio se pierde, se excreta por orina y arrastra agua. Así que, por lo tanto, disminuye la reabsorción de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente orina más. Acuérdense que la B corta mayúscula era flujo de orina. Así que aumenta el flujo de orina. El paciente orina más, es decir, aumenta la diuresis. Por lo tanto, vamos a decir que también tiene poliuria. Entonces, miren acá. ¿Por qué el paciente con síndrome de Cohen tiene poliuria? Por la diuresis y natriuresis por presión. ¿Tá? Porque al aumentar mucho la reabsorción de sodio, por el síndrome de Cohen, esto me aumentó la presión. Y la presión arterial alta provoca que haya poliuria. En cambio, en la enfermedad de Addison, ¿por qué tenemos poliuria? Bueno, justamente porque no se reabsorbió sodio. El sodio se perdió por orina y arrastró agua. ¿Está? Así que, por motivos diferentes, ambos pacientes tienen poliuria. La diferencia es que el paciente que tiene enfermedad de Addison, al orinar mucho y al no reabsorber sodio ni reabsorber agua, disminuye mucho su volemia. Así que va a ser un paciente muy deshidratado, acá sí, deshidratado como ustedes se lo imaginan. Va a tener sequedad de piel y mucosa. Imagínense que los labios van a estar así como cortados, ¿tá? Y secos, como el paciente va a estar bien deshidratado. No va a tener mucha saliva en la boca. Fíjense que acá dice signo del pliegue también. ¿Qué era el signo del pliegue? No se confundan con el signo de Godet. El signo de Godet era para edema, el signo de pliegue era para deshidratación. ¿Tá? Fíjense, iban a tomar alguna parte bien carnosa, digamos, bien muscular. No lo hagan ni en las manos ni en los pies. ¿Por qué? Recuerden, en una persona viejita, en un anciano, las manos y los pies son los primeros que pierden elasticidad, no por deshidratación. Así que en otra parte del cuerpo van a agarrar y van a levantar así, entre los dedos pulgar e índice, van a levantar un pliegue.
de esta parte del cuerpo del paciente durante 1 minuto. Después cuando sueltan, fíjense, en mi caso yo estoy bien hidratada, así que cuando sueltan ven como la piel tiene su elasticidad normal y vuelve a su lugar. En cambio, si el paciente está muy deshidratado, recuerden que la piel pierde elasticidad, así que si yo suelto queda el pliegue así paradito. ¿Ah? Significa que el paciente está deshidratado. Eso era entonces el signo del pliegue. Recuerden, si el paciente está deshidratado, tiene disminuida su volemia y por lo tanto va a tener baja la presión arterial. ¿Por qué? Porque al disminuir la volemia, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. Así que el paciente va a estar hipotenso. Así que seguramente le van a medir la presión arterial, está baja, pero probablemente el paciente les va a decir que cuando está acostado y se levanta, se marea, por ejemplo, porque eso pasa en las hipotensiones, sobre todo le llamamos hipotensión ortostática, cuando el paciente se para y se marea. Bueno, por este problema está deshidratado. Recordemos, otra de las funciones que yo les dije que tenía la aldosterona es aumento de la secreción de potasio. Por lo tanto, al haber poca aldosterona, disminuye la secreción de potasio. O sea, el paciente no va a perder potasio por orina. Ese potasio se va a acumular en sangre y me va a aumentar la calemia o potasemia. Recuerden que la calemia normal es de 3,5 a 5 miliequivalentes litros, así que por encima del 5 el paciente tiene hipercalemia. ¿Está? Recuerden que la hipercalemia lo que hacía era acercarme el potencial de membrana en reposo al potencial umbral. Por lo tanto, al principio aumentaba la excitabilidad celular en los potenciales de acción. ¿Qué era lo que pasaba? Una vez que ocurría ese potencial, recuerden que durante la repolarización de ese potencial de acción, permanecían inactivados los canales de sodio. Por lo tanto, a medida que transcurran más potenciales de acción, se van a ir inactivando cada vez más canales de sodio. Por lo tanto, el efecto final dijimos que era que la excitabilidad disminuye. Primero aumenta y después disminuye. Por lo tanto, el paciente generalmente va a tener bradiarritmias, o sea, arritmias con frecuencia cardíaca baja. Cuanto más alta la calemia, peor se va a poner el paciente, ¿está? Y se puede llegar a morir de un paro, por ejemplo. Así que está deshidratado, recuerden, si la presión le baja mucho le puede provocar un shock hipovolémico. ¿Tá? Si el potasio aumenta demasiado, le puede provocar una arritmia al paciente. O sea que es grave. Si ustedes no solucionan este problema, el paciente se puede morir en 1 semana. ¿Está? Porque imagínense que la deshidratación es muy grave. ¿Tá? Yo les comenté que otra de las funciones que tenía la... Perdón. Otra de las funciones que tenía la aldosterona era que inhibía a las células yuxtaglomerulares, o sea, hacía feedback negativo. Como no tenemos aldosterona, no se van a inhibir las células yuxtaglomerulares, por lo tanto, van a secretar mucha renina. Me voy a dar cuenta entonces en el laboratorio de sangre que está aumentada la actividad de renina plasmática. ¿Ah? Y uno dice, y ahí está lo raro, por eso nos damos cuenta de qué es esta enfermedad. Si la renina está alta, imagínense en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, si la renina está alta, la angiotensina 2 tendría que estar alta y la aldosterona también. Y acá es raro, tengo renina alta, pero la aldosterona no está alta. Algo raro está pasando. Bueno, es esta patología. Para eso nos sirve la renina. ¿No? Se supone que si la renina está alta, la aldosterona tendría que estar alta. Si la renina está baja, la aldosterona también. Bueno, en estas enfermedades no coinciden. Significa que hay un problema. Por otro lado, recuerden que otra de las funciones que tenía la aldosterona es que estimulaba la secreción de protones en los túbulos renales. Si no hay aldosterona, no se van a secretar protones. Por lo tanto, todos los protones que no se secreten van a quedar acumulados en la sangre. ¿Ah? Si aumentan los protones en sangre, esto hace que disminuya el pH de la sangre, así que el paciente va a tener acidosis metabólica. ¿Ah? Ya vamos a estudiar lo que es eso y les vuelvo a repetir. ¿Está? Pero bueno, acidosis, ya saben que es el pH bajo en sangre,
por debajo de 7,35. Metabólico significa que el problema o es renal o es de la sangre, o sea, no es respiratorio, a eso me refiero. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el laboratorio en este paciente? Recuerden, la aldosterona va a estar baja, porque tengo una enfermedad que me está destruyendo la suprarrenal, pero la actividad de renina plasmática está alta. ¿Está? ¿Por qué? Porque no hay feedback negativo a las células yuxtaglomerulares. Después tengo hiponatremia y tengo hipercalemia. De vuelta, vamos a suponer que a ustedes les toque este caso clínico. Fíjense, el paciente está deshidratado. Si el paciente está deshidratado, uno podría esperar que, por ejemplo, sea síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico el paciente también estaba deshidratado y también tenía poliuria. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia? Que el paciente con síndrome nefrótico, si bien está deshidratado, no tiene signo del pliegue ni sequedad de piel y mucosa, tenía edemas. Así que hay diferencia. En un síndrome nefrótico, el paciente estaba deshidratado y con poliuria, pero estaba con edemas, así que ahí me doy cuenta que es diferente. ¿No? Y otra cosa, les va a orientar mucho el tema de que sodio y potasio están al revés. Eso siempre les ayuda cuando ustedes encuentran un caso clínico de este tipo. ¿No? Sodio y potasio están en sentido opuesto siempre, cuando el problema es de aldosterona. ¿Qué tratamiento le van a realizar acá al paciente? ¿Van a hacer tratamiento farmacológico? Le van a dar al paciente un fármaco llamado fluorocortisona, ¿tá? No fludro, puse acá, fluoro, ¿tá? Es una O, no una D. ¿Tá? Fluorocortisona, que reemplaza la aldosterona. O sea, es como aldosterona, pero sintética. ¿Tá? Y también le pueden dar hidrocortisona, que reemplaza el cortisol, que también el paciente tiene bajo, pero ya lo vamos a charlar en otro momento. ¿Tá? Así que le vamos a dar al paciente la aldosterona y el cortisol que le está faltando. O sea, le vamos a dar aldosterona sintética y corticoides. O sea, las enfermedades autoinmunes ustedes saben que no se curan, no existe todavía la cura, así que mientras que el paciente esté tomando su fármaco no va a pasar nada. O sea, es como me pasa a mí. ¿Ah? Yo, por ejemplo, mi glándula tiroides ya no produce más hormona tiroides, así que yo tomo mi pastilla todos los días y no pasa nada. Lo mismo con este paciente. Mientras que tome sus pastillitas, digamos, va a andar bien. ¿Ah? Pero bueno, tiene que tomarlas. Y después, dieta hipersódica le vamos a dar al paciente. ¿Ah? Dieta hipersódica. Vamos a suponer que el paciente le llega súper deshidratado por esta patología en el hospital. ¿Qué le van a transfundir? O sea, ¿qué le pondrían por vía intravenosa? ¿Qué tipo de solución le darían? A ver, de las que estudiamos en primera. Por ejemplo, dextrosa al 5%, cloruro de sodio al 0,9%, cloruro de sodio al 0,45%, cloruro de sodio al 1,2%. Fíjense, el paciente está deshidratado y tiene hiponatremia. Así que no le puedo dar solución fisiológica. Necesito darle sodio, mucho sodio. Entonces, en este caso, al paciente le voy a dar cloruro de sodio al 1,2%. O sea, una solución bien hipertónica para tratar de aumentar la anatemia que está baja, por ejemplo. Eso sí me llega al hospital y está deshidratado, con la presión muy baja, bueno, le puedo dar eso. Necesito darle sodio en este caso. ¿Ah? Casi siempre le damos solución fisiológica a los pacientes, le damos suero, pero bueno, acá no. Acá necesito algo que tenga mucho sodio. ¿Ah? No importa, les comento nomás, ¿ah? No les va a preguntar el profe. Cuando el paciente esté en su casa, sí, le van a dar una dieta hipersódica. ¿Ah? Perfecto, entonces. Eso es lo que tienen que saber en cuanto a la aldosterona. Está hiper completo el tema, así que con esto, les pregunta acá, les preguntan endocrino, va a estar perfecto. Lo único, les aclaro, la enfermedad de Addison está incompleta. Como no dimos cortisol todavía, no puse los síntomas, pero no se preocupen, que cuando ni bien demos cortisol, volveremos a hablar de la enfermedad de Addison. Les voy a recordar lo que les dije de la aldosterona y agregamos los síntomas del cortisol, que igual no son muchos y no son graves. Así que lo más grave es lo que les conté ahora. ¿No? Así que les ubico dónde estamos. Nosotros estamos estudiando esto, ¿no es cierto? Regulación de la absorción y secreción. Obviamente hay hormonas que tienen también otras funciones, por eso las nombro. ¿No? Ya vimos angiotensina 2 y ya vimos aldosterona.
Así que la próxima hormona que tenemos que estudiar, también muy importante, es la hormona antidiurética o vasopresina. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Así que, ¿qué podemos decir acerca de la hormona antidiurética o vasopresina? Podemos decir que es una hormona proteica. ¿Dónde se va a sintetizar esta hormona? Se va a sintetizar en el hipotálamo, perdón, vamos de vuelta, siempre digo proteica. Es una hormona peptídica, ¿está? Es una hormona peptídica, por favor cambien acá, porque el profe quiere que le digan si es péptido o proteína, eso es lo que estuve viendo en los horarios. Pasa que yo a todo le pongo proteico cuando está formado por aminoácidos, ¿está? Pero es peptídica, ¿está? ¿Dónde se va a sintetizar esta hormona? La vamos a sintetizar en hipotálamo, específicamente en dos núcleos del hipotálamo, que son el núcleo supraóptico, o NSO, y el núcleo paraventricular, o NPV. ¿Ah? El núcleo supraóptico sintetiza el 80% de hormona antidiurética. En cambio, el núcleo paraventricular sintetiza el 20% de la antidiurética. Las neuronas que van a estar formando parte de estos núcleos se llaman neuronas magnocelulares. ¿Por qué? Porque son como bastante gigantes, tienen un soma bastante grande. ¿Tá? Ahora, se van a sintetizar, la antidiurética se va a sintetizar en estos núcleos, pero se va a almacenar y se va a liberar en la neurohipófisis, es decir, específicamente la parte nervosa de la neurohipófisis. En endocrino les hablaré histológicamente de la neurohipófisis, pero acá les tengo que adelantar algo, ¿tá? Así que les hice un esquemita como bastante simple para que lo entiendan. Vamos a suponer que, fíjense que esta estructura que les dibujé es la hipófisis y el hipotálamo. Vamos a suponer, fíjense acá lo dividí con una línea, por encima de esa línea roja que yo marqué recién es hipotálamo. Fíjense que en el hipotálamo están los somas de esa neurona magnocelular, o sea, de los núcleos supraóptico y paraventricular. Así que en el soma de esta neurona, y también hay dendritas ahí, en el soma se va a sintetizar la antidiurética, pero se va a almacenar en el terminal sináptico, ¿tá? De esa misma neurona. Lo que pasa es que el terminal sináptico está en el lóbulo posterior de la hipófisis, es decir, en la neurohipófisis. Así que por eso decimos que se sintetiza en el hipotálamo, pero se almacena y se libera en neurohipófisis. Ya les muestro bien cómo es el mecanismo de liberación. Pero el mecanismo de liberación es por exocitosis, como ya vimos en primera de la acetilcolina, por ejemplo. Así que van a ver que no es tan diferente. Acá hay que explicarlo más cortito nomás, ¿ah? No como en primera, pero bueno. ¿Ah? Así que, veamos lo siguiente. La pregunta es, ¿cuáles son los estímulos que me van a provocar la liberación o no de hormona antidiurética? Recuerden que este tema ya lo vimos en segunda era, cuando vimos regulación de la presión arterial. Recuerden que la antidiurética participaba en la regulación a mediano plazo o intermedia de la presión arterial. Y yo solamente les había dicho que si disminuye la presión arterial, se libera antidiurética, y si aumenta la presión arterial, no se libera antidiurética. Bueno, ahora hay que saber todos los estímulos. Entonces, ¿cuáles van a ser los estímulos que me aumentan la liberación de antidiurética? Tenemos el aumento de la osmolaridad plasmática por encima de 300 miliosmoles litro. Recuerden que ahí significa que la osmolaridad está aumentada. Ese es el estímulo más importante. Ya les muestro el mecanismo exacto cómo va a ser. Por otro lado, tenemos la disminución de la presión arterial, la disminución del flujo sanguíneo sistémico, las náuseas, la hipoxia, el dolor, el estrés, la angiotensina 2, que ya lo habíamos comentado previamente, la nicotina, o sea, el cigarrillo, y fármacos como la morfina y la ciclofosfamida. ¿Sí? Fíjense que tienen varios estímulos que van a provocar la liberación de antidiurética. Por otro lado, vamos a tener estímulos que van a inhibir la liberación de antidiurética, como por ejemplo, la disminución de la osmolaridad plasmática, o sea, por debajo de 300 miliosmoles litros, el aumento de la presión arterial, el aumento del flujo sanguíneo sistémico, el alcohol, el péptido natriurético auricular y fármacos como el haloperidol. ¿Ah?
El haloperidol, al igual que la morfina, son sedantes, pero la morfina me estimula la liberación antidiurética, el haloperidol inhibe, por ejemplo. En cuanto a la liberación de antidiurética, va a ocurrir por exocitosis. Lo mismo que estudiamos cuando vimos liberación de acetilcolina por los terminales sinápticos de la placa neuromuscular. Es lo mismo, casi todos los neurotransmisores se liberan así, las hormonas neuroendocrinas también. Pero obvio, no vamos a tener que explicarlo tan difícil como en primera era, más por arriba. Como esta hormona es liberada por neuronas, pero se libera sangre, se llama hormona neuroendocrina, ¿no? Así que, lo que vamos a estudiar es lo siguiente. Los mecanismos, o sea, si ustedes hubieran tenido un práctico de fisio presencial, en el práctico de fisio, la profe les hubiera hecho hacer ciertos experimentos. Por ejemplo, uno de ustedes iba a tener que, en su casa, o sea, la tarea que la profe siempre deja todos los años es que algunos alumnos, ella le pide voluntario, ¿no es cierto? A uno de ustedes ella les iba a pedir que en su casa, por ejemplo, a uno de ustedes que fuma, le iba a pedir que fume un cigarrillo y que luego después de eso orine, y tenía que llevar la orina a la clase, ¿no es cierto? Para ver, al fumar, si la orina que se produce es concentrada o diluida, o sea, es mucha o poca. Otro de ustedes iba a tener que comer, por ejemplo, un paquete de papas fritas y unas horas después orinar a ver qué tipo de orina se va a producir. Otro de ustedes le iba a tocar hacer ejercicio durante media hora más o menos, y luego, unas 2 horas después, orinar para ver qué tipo de orina se produce. Y otro de ustedes, creo que era tomar agua, si mal no recuerdo. Pero la profe les iba a pedir que realicen ciertas situaciones en su casa, luego que orinen y que lleven la muestra de orina a la clase para analizarla, a ver, dependiendo de qué estímulo habían tenido, cómo había afectado eso a la antidiurética. Ah, me faltó uno. Uno de ustedes iba a tener que tomar una medida de vodka, la parte más divertida, una bebida blanca, cierta cantidad que la profe les iba a pedir, vodka, tequila, lo que sea, 1 o 2 horas después iba a orinar para ver qué tipo de orina se produce. Todo esto, todos estos experimentos que la profe le iba a pedir que haga, es para justamente evaluar cómo afecta esto a la hormona antidiurética. ¿No? Todo lo que les estoy contando ahora a mí me tocó en el final de fisiología. ¿Está? Así que esto yo le fui contando al profe. Le dije, bueno, profe, si un paciente fuma, por ejemplo, aumenta la liberación de antidiuréticos. Por ejemplo, no, era así. Le conté al profe en el lugar, bueno, si el paciente fuma, va a orinar poco. Le dije, si el paciente toma alcohol, va a orinar mucho. Si el paciente hace ejercicio, va a orinar poco. Y ahí la profe me ligó y me dice, bueno, explícame por qué. Si me decís que el paciente fuma y orina poco, ¿por qué? ¿Qué mecanismo se pone en juego para que el paciente orine poco? Y ahí le empecé a explicar. ¿Está? Me olvidé el alcohol. El alcohol no me acordaba dónde actuaba, así que el profesor me preguntó, el alcohol, me dice, ¿dónde actúa? Yo le dije que el alcohol actúa en los riñones, o sea, cualquier cosa le dije, pero bueno, me dijeron, no, el alcohol, ya les voy a mostrar, el alcohol actúa a nivel del sistema nervioso central, me dijo el doctor Fernández. Y ahí me cambió del tema, me preguntó otras cosas, ¿está? Eso fue lo que le erré en el examen. Cualquier cosa. 2 cosas mal dije en el examen, ya después les cuento la otra, pero igual aprobé re bien, así que, o sea, un error comete cualquiera, no van a desaprobar por eso. Muchos errores seguidos en el oral, sí, pero todos siempre en el oral estamos nerviosos y alguna macana nos mandamos. Entonces, veamos estos estímulos que les estaba diciendo, porque veamos primero los estímulos que me aumentan la liberación de antidiurética. Los más importantes, o sea, ustedes se tienen que saber esta listita que está acá de estímulos, pero los más importantes son lo que los profes le van a preguntar. Primero, dijimos que el estímulo más importante es el aumento de osmolaridad plasmática. Fíjense lo que dice acá. Dice que el aumento de la osmolaridad plasmática me produce deshidratación neuronal. Ustedes le tienen que explicar al profe por qué, y la explicación de eso es primerera. Y ahí el profe va a querer ver cómo le explican eso. ¿Ah? Entonces, recordemos lo que sabemos de soluciones iso, hipo e hipertónicas de primerera. Por eso le digo, todo hay que relacionar en fisio. No es que, no, esto es primerera, no me va a tomar. No, no existe eso ya. Menos para un final de fisiología. ¿Tá? Así que, repasemos nomás. Entonces, vamos a suponer lo siguiente.
Supongamos que yo acá tengo mi neurona, ¿no es cierto? El soma de mi neurona magnocelular, ¿está? No importa, el dibujo medio feo. Recuerden, dentro del soma de esta neurona, ya sabemos que la osmolaridad siempre es de 300 miliosmoles litros, ¿no es cierto? La normal, 300 miliosmoles litros. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En este paciente, recuerden que el estímulo es aumento de la osmolaridad plasmática. Por ejemplo, imagínense que esta persona comió un paquete de papas fritas. Recuerden que las papas fritas tienen mucha sal. Entonces, toda la sal se va a absorber en los intestinos y va a aumentar en sangre. Así que, cuando digo aumento de la osmolaridad plasmática, es que por algún motivo aumentó el sodio en sangre. Así que, invento, ¿no? Voy a poner un número cualquiera. Mayor a 300. Entonces, fíjense, fuera, en la sangre, en el plasma que va, en el extracelular que va a rodear a esta neurona, aumentó la osmolaridad plasmática. Fíjense que ese es el estímulo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferencia de osmolaridad a ambos lados de la membrana. ¿Esto qué me está indicando? Que va a haber ósmosis, es decir, pasaje de agua de un lado al otro. Entonces, ¿qué tienen que recordar? Y ahí lo relacionamos con primavera. Ustedes tienen que recordar que la ósmosis siempre se produce de un lugar de menor a un lugar de mayor concentración de soluto. Vamos a suponer que en el examen no se acuerdan eso. Acuérdense más fácil. El soluto arrastra agua. Por lo tanto, ¿hacia qué lado se va a mover el agua? Hacia donde haya más soluto. Si no se acuerdan si era de menor a mayor, de mayor a menor, no importa. El agua se va a mover de un lugar donde hay menos soluto. Recuerden que los solutos acá se representan en miliosmoles por litro, y acá hay más soluto. Así que el agua se va a mover de un lugar donde hay menos soluto a donde hay más soluto. O sea, el soluto arrastra agua. El lugar donde hay más osmoles va a arrastrar, va a ejercer mayor presión osmótica sobre el agua. Por lo tanto, fíjense que esta neurona magnocelular pierde agua. ¿Está? Esta neurona, perdón, no la neurona magnocelular, esta neurona pierde agua, se deshidrata. Y ahí es donde va a provocar una serie de estímulos que van a llevar a la liberación de hormona antidiurética. ¿Está? Así que cuando digo que el aumento de la osmolaridad plasmática produce deshidratación celular, es eso, esto es lo que estamos diciendo. Sale agua de la célula y eso me va a desencadenar lo que vamos a estudiar a continuación. Así que si le pueden explicar esto al profe para que él vea que sabe en primera edad, mucho mejor. No van a empezar a hablar de ósmosis, díganle 2 palabritas y ya está. Y a él le va a gustar. Está ocupado. Entonces, o sea, piensen que el líquido extracelular que está rodeando a esta neurona se comporta como un líquido hipertónico. ¿Se acuerdan que hipertónico significaba que generaba salida de agua de la célula? Entonces, al aumentar la osmolaridad plasmática, se van a deshidratar estas neuronas. ¿Qué neuronas son? Yo recién dije neuronas magnocelulares y después me corregí. No son neuronas magnocelulares. ¿Ah? Estas neuronas que se van a deshidratar, se van a excitar. Bueno, ¿qué neuronas son estas? Son unas neuronas que están por encima de las neuronas magnocelulares. Eso es lo que dijo el profe en clase. ¿Está? Estas neuronas que se van a deshidratar y que van a aumentar, por lo tanto, su excitabilidad celular, son neuronas osmorreceptoras que están localizadas, y esto tal cual lo dijo el profe, lo puse, están localizadas en el órgano vascular de la lámina terminal. El profe le llamó Volt en clase cuando lo dijo. Todo esto está en el hipotálamo, ¿está? Por encima de los núcleos supraóptico y paraventricular. Entonces, estas neuronas osmorreceptoras que se están excitando porque se deshidrataron, están localizadas en el Volt, es decir, en el órgano vascular de la lámina terminal, también en la eminencia media y en el órgano subformicial. Todos estos lugares que les nombro acá están por encima de los núcleos supraóptico y paraventricular, o sea, en el hipotálamo, pero por encima de los núcleos que nombramos recién. Entonces, estas neuronas al deshidratarse se excitan. ¿Qué significa que se excitan? Que van a producir un potencial de acción que me va a estimular a estas neuronas magnocelulares que charlamos recién. Las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico y paraventricular, al ser estimuladas por estas neuronas osmorreceptoras, van a liberar antidiurética y ya les cuento cómo. ¿Está? Así que,
Vamos a suponer que en el examen la profe le diga, bueno, suponete que una persona come un alimento muy salado, por ejemplo, un paquete de papas fritas o un asado que tenía mucha sal. ¿Qué mecanismo se va a desencadenar? Bueno, esto es lo que le tienen que explicar. ¿Ah? Ese era uno de los estímulos que yo les comenté. Otro de los estímulos que hace que se libere antidiurética, yo les dije que era la presión arterial. Recuerden, si baja la presión arterial, vamos a relacionarlo con cardio. Si baja la presión arterial, se van a activar los vasoreceptores arteriales, es decir, los vasoreceptores de aorta y de carótida. Esto me va a generar una señal sensitiva o aferente que en el caso de aorta, recuerden que viaja por el par 10. En el caso de carótida, la señal sensitiva o aferente viaja por el par 9. De todas maneras, llega esta señal a los centros vasomotores, que están ubicados específicamente en el núcleo del tracto solitario, ¿está? En la región dorsal del bulbo raquídeo. Estas neuronas de los centros vasomotores son las que van a estimular, en este caso, a las neuronas magnocelulares de los núcleos supraópticos y paraventricular para que liberen antidiurética. Por ejemplo, esto podría llegar a pasar en un paciente deshidratado. Si el profe les pregunta, ¿qué relación tiene el paciente con baja presión y osmolaridad plasmática alta? Que generalmente, no siempre, pero generalmente cuando un paciente tiene poca volemia o está deshidratado, la osmolaridad suele estar alta. Mucho, poca agua, mucho sodio. No siempre es así, pero bueno, hay veces que se relacionan. Así que, piensen en esto. Si el paciente está hipotenso, vamos a ver que la antidiurética va a lograr aumentar la presión arterial. Por eso lo hemos estudiado en cardio también, ¿no? Otro de los estímulos que yo les comenté que me produce la liberación antidiurética es la disminución del flujo sanguíneo sistémico. Recuerden, puede ser porque está baja la presión arterial. Acuérdense que la presión arterial, según la ley de Darcy, modifica de manera directamente proporcional al flujo sanguíneo sistémico. Así que, si disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo sistémico. O puede ser que el paciente tenga poca volemia, ¿no? O algún otro motivo, ¿no? Que me baja el flujo sanguíneo sistémico. Recuerden, si disminuye el flujo sanguíneo sistémico, significa que disminuye el flujo sanguíneo en todos los órganos del cuerpo, incluido el cerebro. Así que acá dice, disminución FSC, significa flujo sanguíneo cerebral. Ya vamos a estudiar flujo sanguíneo cerebral en neuro para el final, ¿no? Entonces, si disminuye el flujo sanguíneo sistémico, disminuye la irrigación al cerebro, es decir, al sistema nervioso central. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, va a haber, entre comillas, isquemia, un poquito. ¿Ah? Si llega menos flujo sanguíneo al sistema nervioso central, recuerden que llega menos oxígeno y llega menos glucosa a las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular. Entonces, si llega menos oxígeno, menos nutriente a las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular, ellas se excitan más y por lo tanto liberan más antidiurética. Ojo con esto, porque uno esperaría, por ejemplo, ustedes estarán pensando, bueno, pero si una célula recibe menos nutrientes, lo que tendría que pasar es que disminuya su metabolismo. Bueno, en realidad con las neuronas pasa lo opuesto al principio. Las neuronas tratan de aumentar su excitabilidad para solucionar este problema. Si el problema continúa así, ahí recién se van a deprimir las neuronas y se pueden llegar a morir. Ahí sí. Pero siempre una neurona, cuando hay algo que la está dañando, entre comillas, primero se excita, luego se deprime y bueno, ahí puede llegar a la muerte cerebral. Pero en este caso, primero se excita. Les pregunto, ¿podría haber alguna situación fisiológica que ustedes conozcan que me disminuya el flujo sanguíneo al cerebro? Fisiológica. Piensen, está disminuido el flujo sanguíneo al cerebro porque el flujo sanguíneo necesita aumentar en otro lado. ¿Qué me dirían? Situación fisiológica, usted me diga, profe, acá disminuye el flujo sanguíneo cerebral porque aumenta en otro lado. ¿Cuál podría ser la situación? El ejemplo que ustedes le podrían dar acá a la profe es, a ver qué me dicen. Perfecto, Flor me dice el ejercicio. Exactamente. Recuerden que en el ejercicio, en casi todo el cuerpo está disminuido el flujo sanguíneo. ¿Por qué?
porque el flujo sanguíneo necesita ir a los músculos. Así que, si aumenta el flujo sanguíneo en los músculos esqueléticos durante el ejercicio, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Y eso va a provocar la liberación de antidiuréticos. Una situación parecida que va a ocurrir en el ejercicio es la hipoxia. Recuerden que en el ejercicio, como los músculos están gastando mucho oxígeno, va a bajar el oxígeno en sangre. Va a haber hipoxia, es fisiológica, pero va a haber una situación de hipoxia. Es decir, disminuye oxígeno en el organismo. Eso va a hacer que las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular se exciten y se va a liberar hormona antidiurética. Así que en el ejercicio disminuye el flujo sanguíneo sistémico porque solo está aumentado en músculo esquelético y hay hipoxia por el gasto de oxígeno que tienen esos músculos. Así que en el ejercicio sería esta situación. Así que paciente que come papas fritas o una comida muy salada, le explican lo de la osmolaridad plasmática. Paciente que está deshidratado o tiene baja volemia, le explican lo de la presión arterial y lo del flujo sanguíneo sistémico. Paciente que hace ejercicio, le explican lo del flujo sanguíneo junto con la hipoxia. Por eso, si se fijan, el ejercicio no aparece como estímulo para que se libere, porque el ejercicio en sí no es un estímulo. Pero fíjense, el ejercicio me disminuye el flujo sanguíneo sistémico, me provoca hipoxia y es una situación de estrés. ¿Por qué? Porque el simpático está activado, así que si lo piensan, está bueno relacionarlo así. El ejemplo de las papas fritas es el de la osmolaridad plasmática. Me están preguntando por qué el de las papas fritas es el ejemplo. Recuerden que si yo como papas fritas, como sal, toda esa sal se absorbe en intestinos hacia la sangre y me aumenta la osmolaridad plasmática. ¿Por qué digo esto? Recuerden que en primera era, ustedes ya saben que el principal factor determinante de la osmolaridad plasmática es el sodio. Acuérdense la fórmula de osmolaridad plasmática. 2 por sodio, más glucosa dividido 18, más urea dividido 6. Así que el sodio, si por algún motivo lo consumo mucho, me aumenta la osmolaridad plasmática. ¿Qué significa eso? Que el LEC que rodea a las neuronas osmorreceptoras es una solución hipertónica. Y como ya estudiamos en primera era, una solución hipertónica se caracteriza por provocar salida de agua de las células. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Si el líquido extracelular que rodea a las neuronas osmorreceptoras tiene mucha osmolaridad, va a provocar la salida de agua de estas neuronas osmorreceptoras. O sea, va a haber deshidratación neuronal, lo cual me aumenta la excitabilidad celular de las neuronas osmorreceptoras, que al estar muy excitables, estimulan a las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico y paraventricular, y ahí se libera antidiurética. La única vez donde actúan las neuronas osmorreceptoras, como dice su nombre, es con la osmolaridad. Fíjense que los otros factores que yo les estoy contando actúan directamente sobre las neuronas magnocelulares, no sobre las osmorreceptoras. A ver. Otra pregunta es, a ver, esperen que no alcanzo a leer acá. Dice Thais, ¿pero el organismo no siempre prioriza órganos nobles como el cerebro y corazón? Sí, obvio, no va a haber isquemia en sí, pero tenemos que tener ese estímulo, porque si no, nunca se liberaría antidiurética. Obvio que se prioriza, pero si nosotros tenemos ejercicio, no va a haber isquemia cerebral. No me vayan a hablar del reflejo de Cushing, de la respuesta isquémica del sistema nervioso central. No, el paciente no está en shock. Disminuye un poquito el flujo sanguíneo cerebral, lo suficiente para que se activen las neuronas magnocelulares. No estamos hablando de nada patológico, pero disminuye el flujo sanguíneo cerebral, un poquito. No por debajo de lo normal, pero disminuye. Dice, disminución del flujo sanguíneo cerebral no es tan significativo en el ejercicio. No, pero disminuye. Vuelvo a repetir. No estoy hablando de nada patológico, pero en el ejercicio disminuye un poquito el flujo sanguíneo cerebral. Con que disminuya un poquito, las neuronas magnocelulares ya se van a estimular para liberar antidiurética. Piensen por qué les digo esto. Les pregunto, en el ejercicio, les pregunto esto, ¿en el ejercicio necesito orinar mucho? ¿Qué me dirían? ¿Necesito hacer ejercicio y encima orinar? No, porque piensen que con el ejercicio nosotros ya estamos transpirando, ya estamos perdiendo agua con el sudor. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Si yo ya sé que voy a perder agua con el sudor,
hago que los riñones no pierdan agua. Entonces, vuelvo a repetir, disminución del flujo sanguíneo cerebral no significa que va a disminuir por debajo de lo normal. Disminuye apenas, pero eso ya es suficiente para que se activen las neuronas magnocelulares. ¿Está? A ver, ¿qué otra preguntita? Claro, dice Thais, las células neuronales son muy sensibles a la baja irrigación. En sí no tenemos baja irrigación, o sea, muy baja ni patológica, disminuye un poquito, ¿no? Otra pregunta, ¿qué pasaría con el flujo sanguíneo sistémico de alguien que vive con la presión baja? Y estaría bajo, ¿verdad? Por eso, una persona que vive con la presión baja, en realidad hay mecanismos para tratar de aumentar la presión arterial, nosotros ya lo hemos estudiado. Pero si el paciente vive con la presión baja, ¿cómo está el color de su piel? Pálido. ¿Cómo está la temperatura de sus manos? Fría. ¿Está? O sea, un paciente que vive con la presión baja tiene estos problemas, digamos. Si medimos antidiurética, ¿está? A ver. Después dice, Thais dice no necesita. No sé si que estabas preguntando algo, Thais, o... Perfecto. Buenísimo. ¿Cualquier otra duda? Después Aline puso EU, así que se ve que su teclado se trabó. Aline ya sabemos que si empieza a escribir es porque el teclado ya se le trabó otra vez. O si no tiene un gato que le pasa por arriba del teclado, porque EU de presión baja. O le bajó la presión relacionada con el tema, o se le trabó el teclado, o tiene una mascota que le pisa las teclas. El año pasado tenía una alumna que tenía un bebé, y el bebé se ve que mientras teníamos clase le apretaba toda la computadora, así que por ahí, sí. Perfecto. Claro, dice Thais que en el ejercicio no se necesita orinar mucho, exactamente. Como ya vamos a transpirar al hacer ejercicio, el cuerpo hace ¿qué hace? Que los riñones no pierdan tanta agua, porque si encima de transpirar orino, me voy a deshidratar mucho. ¿Tá? Y ahora vamos a ver el mecanismo de la antidiurética y se van a dar cuenta por qué. La antidiurética retiene agua en los riñones, y eso es lo más importante. A ver, otra preguntita. Perfecto, Thais me había contestado hoy que justamente no necesitamos orinar mucho durante el ejercicio, exactamente. Y vamos a ver enseguida que es por esta función que tiene la antidiurética. A ver, ya hablamos de hipoxia. Paciente que fuma. Ven acá, como estímulo que produce la liberación de antidiurética, aparece la nicotina. Así que la nicotina del cigarrillo, ¿por qué hace que el paciente orine poco? La profe le va a preguntar, si un paciente fuma, ¿cómo va a orinar? Ustedes le van a decir, profe, el paciente va a orinar poco, la orina va a ser más concentrada, ¿por qué? Ahí le van a explicar este mecanismo. Recuerden que la nicotina que tiene el cigarrillo estimula a los receptores nicotínicos de acetilcolina, que recuerden que son canales de sodio dependientes del ligando, que están en estas neuronas magnocelulares. Así que el paciente fuma, recuerden que la nicotina se absorbe en los pulmones hacia la sangre, por sangre va a viajar esta nicotina hasta el hipotálamo y va a estimular a estas neuronas para que se libere antidiurética. Además, en primera era, habíamos visto que esta nicotina provocaba la contracción del músculo esquelético, pero eso era otra cosa. Receptores nicotínicos tenemos en varias neuronas del cuerpo. Y por último, hemos nombrado hace un rato la angiotensina 2. Dijimos que estimulaba la liberación de antidiurética. Fíjense que la angiotensina 2 se va a unir a los receptores AT1, o sea, a los receptores de angiotensina 2, tipo 1, que están en los somas de las neuronas magnocelulares. Así que, excepto el aumento de osmolaridad plasmática, que afecta a otras neuronas, que son osmoreceptoras, y ellas recién estimulan a las neuronas magnocelulares, los demás factores afectan directamente a las neuronas magnocelulares para que liberen antidiurética. ¿Cómo sería este mecanismo? Enseguida vamos a volver a los mecanismos que inhiben, ¿está? Pero les quiero mostrar este gráfico simple que les hice. La nicotina
Vuelvo a explicar, la nicotina se une a receptores nicotínicos de acetilcolina que están en las neuronas magnocelulares. Recuerden que en primera era estudiamos que los receptores nicotínicos de acetilcolina son canales de sodio dependientes del ligando. Así que, ¿qué es lo que hace la nicotina? Se une al receptor nicotínico, abre este canal de sodio. Recuerden que estos canales de sodio van a producir PEPs, que ya sabemos en primera era que son los potenciales excitatorios postsinápticos. Eso luego me va a llevar al potencial de acción que va a provocar la liberación de antidiuréticos. Así que, digamos que lo mismo que vimos en músculo esquelético en primera era, lo vamos a ver en una neurona. El músculo esquelético, al abrirse canales de sodio en el músculo, entraba sodio al músculo, producía un potencial de placa terminal, y eso después me llevaba a potencial de acción. Eso era en el músculo. Acá ocurre más o menos lo mismo. La nicotina se une a los dos sitios activos que tiene el receptor nicotínico, acetilcolina, se abren canales de sodio, eso me provoca un potencial de acción en la neurona magnocelular, y ahí se libera la antidiurética. Digamos que lo mismo que en músculos, pero en neuronas, pasa exactamente igual. Primero, una despolarización localizada, que recuerden que le vamos a llamar PEPS, potencial excitatorio postsináptico. Recuerden que ese PEPS, si alcanza el cono axonal de cualquier neurona, se convierte en potencial de acción, y ahí enseguida les muestro cómo sigue lo del potencial de acción. ¿Está? A ver, ¿esa era tu duda? Ah, perfecto, buenísimo. De nada, de nada. Perfecto, entonces. Ya vamos a volver a este tema. Entonces, les muestro este esquemita, después repasamos lo que les dije. Fíjense que acá tengo el soma de la neurona magnocelular en hipotálamo, el cono axonal, el axón, y dibujé un terminal sináptico gigante para repasar el tema. Entonces, el soma con las dendritas de esta neurona magnocelular, recuerden que está en hipotálamo, pero el axón y los terminales sinápticos están en neurohipófisis. Entonces, por cualquiera de los estímulos que yo les conté, recuerden que les dije que aumentaba la excitabilidad en esta neurona magnocelular. ¿Qué significa que aumenta la excitabilidad? Que esta neurona va a producir un potencial de acción. Recuerden que los potenciales de acción se originan en el cono axonal, que era esta dilatación inicial que tiene el axón. Así que el potencial de acción se origina acá, después se va a propagar hacia el soma, hacia el terminal sináptico, por el resto del axón, ¿tá? Y finalmente, fíjense cómo termina llegando acá, al terminal sináptico, ¿ven? ¿Cómo me doy cuenta que el potencial de acción llegó acá al terminal sináptico? Por esto que ustedes ven acá. ¿Ven que el interior de la membrana tiene carga positiva y el exterior tiene carga negativa en el terminal? Significa que esta membrana se está despolarizando, porque acuérdense que una membrana polarizada era interior electronegativo, exterior electropositivo. Si está al revés, significa que este terminal se está despolarizando. Acuérdense entonces que la despolarización de la membrana de este terminal sináptico me va a activar canales de calcio dependientes de voltaje. Por eso les digo, es lo parecido a lo que vimos en placa neuromuscular. Entonces, se despolariza la membrana del terminal, esto me abre canales de calcio dependientes de voltaje. No es necesario que le cuenten al profe lo de primera era, pero les recuerdo, ¿se acuerdan que el calcio una vez que entraba se unía a la calmodulina, formaba el complejo calcio-calmodulina? De ahí el complejo calcio-calmodulina me activaba una proteína quinasa, una PK2. La PK2 fosforilaba la sinapsina 1, la sinapsina 1 al fosforilase hacía que se desprendan las vesículas que tenían el neurotransmisor. Y ahí la vesícula se acercaba a la membrana y se liberaba por exocitosis. Y más fino lo hemos visto. No es necesario que le cuenten así de fino al profe. Entonces, ¿qué le van a decir? Como venimos diciendo hasta ahora, se despolarizó la membrana, esto me abre canales de calcio dependientes de voltaje y entra calcio al terminal. El calcio, le van a decir al profe, moviliza el citoesqueleto del terminal. Ese citoesqueleto, recuerden que va a empujar las vesículas, que acá tienen antidiurética, para que se fusionen con la membrana plasmática. Y el contenido se libera por exocitosis. Fíjense que la antidiurética se va a liberar hacia la sangre que está irrigando esta neurohipófisis.
Los capilares que en ese momento están irrigando la neurohipófisis se llama red capilar posterior. Ya vamos a estudiar en endocrino. La red capilar posterior se comunica con la vena hipofisiaria posterior. Y ahí salimos de hipófisis y nos vamos a riñón, que es donde va a actuar esta hormona. ¿Tá? Así que yo acá, todo lo que les estuve contando, por las dudas les puse en pasitos. Pero fíjense, no hay que explicar tan fino como en primera era cómo es la exocitosis de un neurotransmisor o una hormona. ¿Tá? Entonces fíjense, el proceso de liberación antidiurética que les conté recién, primero comienza cuando se produce un potencial de acción allá en hipotálamo, ¿tá? En el cono axonal, que está cercano al soma neuronal. El potencial de acción viaja hasta neurohipófisis, donde está el terminal o botón sináptico, provoca la apertura de canales de sodio, de calcio, perdón, dependiente de voltaje, y entra calcio al terminal. El calcio, como les dije, provoca la contracción del citoesqueleto de este terminal, y este citoesqueleto empuja las vesículas para que se fusionen ambas membranas. La membrana de la vesícula con la membrana plasmática, y ahí la antidiurética se libera por exocitosis, hacia capilares sanguíneos llamados red capilar posterior. La red capilar posterior desemboca en la vena hipofisiaria posterior, y ahí salimos de hipófisis. Ya vamos a ver la irrigación de hipófisis en endocrino, y vamos a poder completar esta idea también. ¿Ah? Ahora, fíjense que lo que yo les mostré acá son factores que estimulan la liberación de antidiurética. Si hay factores que inhiben la liberación de antidiurética, que ya les cuento, son aquellos que me van a inhibir, me van a disminuir la excitabilidad. Si disminuye la excitabilidad, no se produce el potencial de acción y no se libera antidiurética. Así que es bastante simple. Si yo inhibo a estas neuronas, no se va a liberar antidiurética. No va a ocurrir nada de esto. Ahora, ¿cuáles son los factores que me van a inhibir la liberación de antidiurética? Yo les dije que el más importante era la disminución de la osmolaridad plasmática. Recuerden, si disminuye la osmolaridad del plasma que rodea a las neuronas osmorreceptoras, esto va a ser lo opuesto a lo que vimos hace un rato. En vez de deshidratarse, las neuronas se van a sobrehidratar. Es decir, la osmolaridad plasmática baja se va a comportar como una solución hipotónica. Y como ya estudiamos en primera era, una solución hipotónica es aquella que genera entrada de agua a la célula. Así que se hincha un poquito esta neurona osmorreceptora y eso disminuye su excitabilidad. Al inhibirse la neurona osmorreceptora, no estimula a la neurona magnocelular y por lo tanto, al no ser estimulada, esta neurona no libera antidiurética. Entonces, todo lo opuesto a lo que les conté, al aumentar la osmolaridad, se deshidrataba la neurona, eso la excitaba, y esta neurona estimulaba a la magnocelular. Acá es lo opuesto. Esta neurona, al disminuir la osmolaridad, entra agua a la célula, la neurona osmorreceptora se hincha un poquito, por lo cual disminuye su excitabilidad, y al disminuir su excitabilidad no estimula a las neuronas magnocelulares. No se libera antidiurético. ¿Está? Recuerden que el único caso donde van a hablar de las neuronas osmorreceptoras son en el caso de osmolaridad. ¿Está? Perfecto, entonces. Perfecto. Otro de los estímulos que vamos a tener acá, dijimos que era el aumento de la presión arterial. Esto ya lo hemos dado en cardio, así que lo vamos a relacionar con antidiurética. Recuerden ustedes que al aumentar la presión arterial, se van a estimular los vasoreceptores arteriales de aorta y de carótida. Esto me va a generar una señal sensitiva o aferente que viaja por el par 9, si es desde carótida, por el par 10, si es desde aorta, hacia los centros vasomotores que están ubicados en el núcleo del tracto solitario. Las neuronas de los centros vasomotores, recuerden, inhiben al simpático, ¿se acuerdan que lo vimos en cardio? Inhiben al simpático y esto me deja activado el parasimpático. El parasimpático inhibe a las neuronas magnocelulares, por lo cual no se libera antidiurética. ¿No? ¿Me podrían decir cómo se llama este reflejo que yo dije recién? Tiene un nombre propio. Me olvidé de poner acá y ahora me acordé. ¿Cómo se llama el reflejo que
provoca disminución de la liberación de antidiurética en la lobar hipófisis. Tiene un nombre y apellido. Y ahí el profe les va a preguntar. Se activaba cuando vimos receptores de baja presión. Recuerden que esto que les nombré recién, que viene de los centros vasomotores, se llama reflejo de Gauer-Henry. Ya lo hemos visto. Este es el reflejo de Gauer-Henry. Entonces, ustedes recuerden, cuando nosotros vimos receptores de baja presión, vimos que los receptores de baja presión, al activarse, producían el reflejo de Bainbridge, que era la taquicardia refleja en el nódulo sinusal, el reflejo de Gauer-Henry, que era la inhibición de la liberación de antidiurética, y después vasodilatación de la aferente, que ese reflejo no tenía nombre. Así que este reflejo se llama de Gauer-Henry. Ya lo hemos dado. Fíjense que acá ni siquiera pone, ni yo ni en el libro pone el nombre, pero es ese reflejo. Le digo por si el profe les pregunta, es una pregunta difícil la verdad, si les pregunta eso, pero ahora ya lo saben. Reflejo de Gauer-Henry que dimos en regulación a mediano plazo de la presión arterial. Otro estímulo que me va a inhibir la liberación de antidiurética es el aumento del flujo sanguíneo sistémico. Recuerden que al aumentar el flujo sanguíneo sistémico, acá no se ve por la luz, pero dice lo opuesto que vimos hace un rato. Aumento del flujo sanguíneo cerebral, el FSC. Aumento del flujo sanguíneo cerebral. Recuerden que si aumenta el flujo sanguíneo al sistema nervioso central, a esas neuronas de las que estamos hablando le va a llegar más oxígeno y más glucosa, porque recibe más irrigación. Así que no necesita tener tanta excitabilidad, porque está recibiendo muchos nutrientes. Por lo tanto, esa neurona que está recibiendo mucha irrigación no se va a activar, y por lo tanto no va a liberar antidiurética. Acá está la pregunta de examen que el profe suele hacer en los orales también. ¿Cómo va a orinar una persona que toma alcohol? Todos nosotros sabemos que cuando tomamos mucho alcohol, cada rato vamos al baño, cada rato. Imagínense un boliche, sobre todo las mujeres que vamos al baño mucho. Bueno, con el alcohol en sangre vamos más al baño, mucho más, porque cada rato nos da ganas de orinar. Entonces, ¿por qué? Recuerden que esto ya lo vimos en primera era también. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Yo les había dado muchos ejemplos. Por ejemplo, me deprime las neuronas del lóbulo frontal, por eso no tenemos filtro. Todo lo que pensamos lo decimos, porque nuestro super yo está inhibido, y el super yo, recuerden, en salud mental es el que nos dice si está bien o está mal lo que estamos por decir o hacer. Entonces, el alcohol me inhibe el super yo, y todo lo que pensamos lo decimos, no tenemos filtro. Eso es lo que significa. Por ejemplo, se inhiben las neuronas motoras que controlan a los músculos. Por eso la lengua como que empiezo a hablar raro, se me caen las cosas, me puedo tropezar. Se inhibe el cerebelo, por eso pierdo el equilibrio. Se inhiben las neuronas magnocelulares del hipotálamo, por eso no se libera antidiurética. Y al no haber antidiurética en riñón, el paciente orina mucho. Ya lo vamos a ver enseguida. Así que el alcohol inhibe a todo el sistema nervioso central, a tal punto de que cuanto más alcohol tomemos, más inhibido va a estar el sistema nervioso central. Si tomamos demasiado alcohol podemos llegar a entrar en coma, en un estado de inconsciencia que nos puede llevar a la muerte, que es el coma etílico, ¿no es cierto? El coma alcohólico. Pero bueno, el alcohol deprime a cualquier neurona del sistema nervioso. Por último, vamos a nombrar al péptido natriurético auricular. Recuerden, ya lo vamos a repasar de todas maneras, el péptido natriurético auricular se une a su receptor llamado PNA, perdón, no, así no es, vamos a corregir, PNR, PNA no, PNR1, por ejemplo, cualquier cosa que diga. PNR significa receptor de péptido natriurético auricular, y puede ser el 1 o A, el 2 o B, o el 3 o C. El 1 o A es el más común. Así que por favor corrijan porque puse cualquier cosa. PNR1, receptor de péptido natriurético tipo 1, o si en vez de 1 quieren poner A, PNRA es lo mismo. Receptor de péptido natriurético tipo 1, no sé qué quise escribir ahí. PNR1, por favor corrija. El receptor tipo 1 es el más común que hay en el organismo.
Yo ya les conté, pero en un rato lo vamos a volver a estudiar. Recuerden que los peptonatriuréticos son primos lejanos del óxido nítrico, tienen el mismo mecanismo. Receptor de membrana con actividad de guanilato ciclasa. Ya lo dije en cardio, pero no se preocupen que ya lo vamos a volver a repetir. Así que el peptonatriurético auricular, por su mecanismo de acción, que es por un receptor con actividad de guanilato ciclasa, inhibe a las neuronas magnocelulares, ¿ven? O sea, hace que disminuya su excitabilidad, por lo tanto, no liberan antidiuréticos. Así que, perfecto entonces. Entonces, situaciones que la profe les puede preguntar. ¿Por qué un paciente que come mucha sal o papa frita o comida salada orina mucho? Recuerden que por lo de el aumento de osmolaridad. ¿Por qué una persona que hace ejercicio orina poco, por ejemplo? Porque tiene hipoxia y disminución del flujo sanguíneo sistémico. ¿Por qué un paciente que está deshidratado o con hemorragia, por ejemplo, aguda, orina poco? Recuerden que es por disminución de la volemia, que eso me lleva a disminución de la presión arterial. ¿Por qué una persona, a ver qué otra situación era? ¿Por qué una persona que toma alcohol orina mucho? Porque una persona que fuma orina poco. Fíjense que todas esas son situaciones que estuvimos charlando. Perfecto. Así que la profe, capaz que le diga, bueno, pasa obviamente, a algunos chicos le dijo, hablame de la antidiurética. Y le hablaron de la antidiurética. A otros le preguntaron, y bueno, si una persona fuma, ¿qué pasaría con la antidiurética? Y ahí le explican solo ese mecanismo que la profe quiere saber. ¿Ah? Profe, ¿Sí? ¿podemos analizar de vuelta la situación, eso que dijo de hipoxia y flujo sanguíneo sistémico? O sea, ¿por qué se relaciona eso con no orinar? O sea, Por el con orinar ejercicio. poco. Si vos estás haciendo ejercicio, imagínate que vos ya estás transpirando, ya estás perdiendo agua. Si encima vos orinaras, perderías más agua todavía y eso haría que te deshidrates más. Entonces, cuando una persona hace ejercicio, la sangre va a los músculos, que es donde los necesito, y no va tanto al cerebro. O sea, disminuye un poquito el flujo sanguíneo cerebral, lo cual provoca la liberación de antidiurética. Por otro lado, cuando hacemos ejercicio, los músculos esqueléticos gastan mucho oxígeno, lo cual genera hipoxia, que también provoca la liberación de antidiurética. En un ratito vamos a ver que la antidiurética hace que se retenga líquido en los riñones. ¿Para qué? Pensar que es para conservar a tu organismo, porque si vos ya estás haciendo ejercicio, ya estás perdiendo agua con el sudor. Entonces, el cuerpo para protegerte, ¿qué hace? Hace que los riñones no pierdan agua, cosa de que solo pierdas agua por el sudor, y no por el sudor y encima orina, porque ahí te vas a deshidratar muy rápido. Entonces, si vos haces ejercicio, tenés oliguria, es lo más común. Es decir, no orinas tanto, porque de esa manera solo perdés agua por sudor y no por orina. ¿Ah? ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe, ahí me quedó claro. Gracias. De nada, de nada. Perfecto. De vuelta, si pensamos en presión arterial, probablemente la presión arterial baja sea por falta de sangre. Entonces imagínense en realidad, si están deshidratados y encima orinan mucho, se deshidratarían peor. Entonces, si el paciente tiene baja volemia, baja presión arterial, ¿qué hacen los riñones? Protegen al cuerpo. ¿De qué manera? Haciendo que no se pierda tanta agua. ¿Está? Ahora, para que me entiendan mejor por qué necesito o por qué no necesito antidiurética, tenemos que estudiar los mecanismos de acción. Entonces, recuerden, la antidiurética dijimos que se sintetiza en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, pero se libera en el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Se libera, fíjense, hacia la sangre, hacia la red capilar posterior. Desde ahí desemboca estos capilares en la vena hipofisaria posterior y de ahí entramos al resto del cuerpo, a sangre. ¿Cómo se va a transportar en sangre esta hormona antidiurética? Como les dije que era un péptido, es hidrosoluble, así que no tiene ningún problema para disolverse en el plasma, por lo tanto va a circular libre en plasma. Su duración en sangre, o sea, su vida media o semivida, es de 10 a 20 minutos. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción que va a tener la antidiurética? Esto es lo que necesito que sepan bien. ¿Qué es lo que les va a pedir la profesora Beligoy? Por ejemplo, un chico, un alumno mío,
ha pasado, por ejemplo, que le dijo esto a la profe. Le dijo, bueno, la antidiurética va a actuar en receptores B1, perdón, que son asociados a proteína GQ, y receptores B2 que son asociados a proteína GS. Ahí les dijo la función. Bueno, el receptor B1 produce vasoconstricción arterial, aumenta la presión arterial, y por el receptor B2 aumenta la reabsorción de agua. Y ahí la profe le paró y le dijo, no, yo necesito, está bien, vos me dijiste que el receptor es GQ, necesito que me explique detalladamente el mecanismo. Eso fue lo que le dijo la profe. Él no se acordaba, entonces no le aprobó. Entonces, digo, receptor B1 GQ, listo, terminó, no. Y bueno, GQ, ¿y ahí qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esto tienen que explicar detalladamente como está acá, es lo que la profe quiere, y ahí no hay problema. Si no se acuerdan estos dibujitos, o aunque no tengan que dibujarlo, tienen que contar, y la profe Beligoy particularmente dice que es tan importante este tema que no pueden no saberlo, entonces no les aprueba. ¿Ah? Así que sí, yo concuerdo con ella. Este es un tema re importante de la antidiurética. El de la aldosterona es lo mismo, así que van a ver que de todas las hormonas, en aldosterona y antidiurética están estos dibujos, porque siempre piden los profes, y si no saben, es como que, bueno, no te puedo aprobar porque te falta, no sé qué, bueno. Entonces, bien completo, vamos a hacer lo siguiente. La hormona antidiurética o vasopresina puede actuar en dos tipos de receptores. Los de riñón son solo los B2, pero igual vamos a estudiar los otros también. Vamos a comenzar primero por los receptores de vasopresina 1, que son receptores de membrana. Recuerden, esta hormona es hidrosoluble, no puede ingresar a las células, así que sí o sí el receptor tendrá que estar en membrana. El receptor de membrana está asociado a proteína GQ. La proteína GQ me va a activar a la fosfolipasa C. ¿Dónde vamos a encontrar este músculo este receptor? Lo vamos a encontrar en el músculo liso de las arteriolas, y lo vamos a encontrar en los riñones, pero en las células mesangiales de los riñones, no en las células tubulares. Entonces, veamos el mecanismo primero y en base a eso repasamos la función. Así que, si les toca en el oral y tienen una hoja a mano, dibujen y le van explicando a la profe. Si no tienen una hoja, bueno, no se preocupen, lo dicen oral, ¿tá? Pero a la profe le encanta que lo digan completito. Así que vamos a repasar paso por paso este mecanismo. Perdón. Entonces, vamos a suponer, bueno, se darán cuenta que esto es una célula de músculo liso, ¿verdad? Entonces, recuerden que en la célula mesangial también puede actuar, pero bueno, vamos con músculo liso, que es lo más común, ¿verdad? Entonces, en esta célula de músculo liso, recuerden que va a tener en la membrana un receptor. Recuerden que es el receptor B1. Recuerden que la letra B corta es de vasopresina, así que este es receptor de vasopresina 1. ¿Ah? Entonces, va a venir la antidiurética, ¿no es cierto?, por sangre, y se va a unir a su receptor. Este receptor de vasopresina 1, dijimos que era un receptor asociado a proteína GQ. Si quieren, díganle que la proteína GQ tiene 3 unidades, alfa Q, beta Q, gamma Q. Si no, no hay problema, pero por las dudas, ¿no? Entonces recuerden que este receptor tiene 3 unidades. Las unidades alfa Q, la beta Q, la gamma Q. La unidad alfa Q es la que se va a desprender de este heterotrímero cuando se une la antidiurética y se activa el receptor. Así que imagínense como si fuera una porción de pizza. ¿Ah? La unidad alfa Q se desprende del heterotrímero y ahí va a estimular a la fosfolipasa C. Si no se acuerdan, esto no importa. Le dicen lo siguiente: la antidiurética se une al receptor B1, esto me activa la proteína GQ, y la proteína GQ estimula la fosfolipasa C. Y también está bien, ¿tá? No es lo más importante esto, ¿tá? Pero bueno, les explico por las dudas. Entonces recuerden, esta unidad alfa Q que ustedes están viendo, recuerden que me va a estimular a la fosfolipasa C, que está en la membrana plasmática de estas células, ¿no es cierto? ¿Qué hace la fosfolipasa C? Recuerden que la fosfolipasa C toma un fosfolípido que está acá en la membrana, que acuérdense que se llama FIP2, es decir, fosfatidil inositol disfosfato.
El PIP2 o fosfatidilinositol difosfato es tomado por la fosfolipasa C y esta lo convierte en dos segundos mensajeros, ¿no es cierto? Tenemos el diacilglicerol, que no nos interesa tanto, y el inositol trifosfato, que acá sí nos interesa mucho. Ambos son segundos mensajeros, pero a nosotros nos interesa mucho el inositol trifosfato. ¿Está? ¿Qué hace el inositol trifosfato? Vamos a imaginarnos, yo sé que acá no va este dibujo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos músculo liso? El retículo endoplásmico liso está acá cerca de la membrana, es pequeñito, esta cisterna, bueno. No importa, el tema es que lo explique. El inositol trifosfato, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a abrir un canal que está en la membrana del retículo endoplásmico liso o retículo sarcoplásmico de esta célula de músculo liso, como ustedes le quieran llamar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este receptor cuando lo vimos en primera? Se llamaba IP3R, es decir, receptor de inositol trifosfato. Entonces, el inositol trifosfato me estimula la apertura de este canal, de este receptor de inositol trifosfato, que les recuerdo que es un canal de calcio dependiente del ligando. Así que el inositol trifosfato me abre este canal de calcio llamado receptor de inositol trifosfato y sale el calcio que estaba almacenado en el retículo. Una vez que el calcio sale al citoplasma, recuerden ustedes que se va a unir a la proteína calmodulina y se va a formar el complejo calcio-calmodulina. Me estoy por salir acá de la célula, pero no importa. Lo más importante, ya lo dijimos. Complejo calcio-calmodulina. Recuerden, el complejo calcio-calmodulina es el que me va a activar a una quinasa dependiente de calcio-calmodulina. Recuerden, ¿cómo se llama esta quinasa en el músculo liso? Recuerden que era la MLCK o KCLM, cuando lo dimos en primera, es decir, quinasa de la cadena liviana de la miosina. Y ahí ya saben que con esto se va a producir la contracción muscular. Quinasa de la cadena liviana de la miosina es la que se va a activar y ahí ya saben que se va a desencadenar la contracción muscular. No creo que la profe les pida, bueno, hablame de músculo liso ahora, no. Pero por lo menos esta parte sí hasta acá. La quinasa de la cadena liviana, recuerden que no era en primera, era en segunda era. Cuando hablamos de músculo liso, le dije que esta quinasa fosforilaba las cadenas de la miosina, el complejo calcio-calmodulina, ¿se acuerdan que activaba a la actina? Luego se unían y se producía la contracción muscular. Así que esto me va a llevar a la contracción de este músculo liso. Eso es lo que la profe quiere que le expliquen. Ahora, al contraerse este músculo liso, o si esto fuera una célula mesangial, al contraerse esta célula mesangial o este músculo liso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, repasemos entonces esta parte. Ahí lo relacionamos con cardio. Entonces, fíjense, yo les dije que este receptor B1, que está asociado a proteína GQ, me estimula la fosfolipasa C, ¿no es cierto? Me lleva a la contracción muscular. Entonces, ¿qué va a pasar en las arteriolas? Se va a producir, en las arteriolas del organismo, se va a producir vasoconstricción arterial. Recuerden que vasoconstricción arterial es disminución del radio. Es decir, si disminuye el radio, según la ley de Poisson, aumenta resistencia periférica total y esta resistencia modifica de manera directamente proporcional a la presión arterial. Así que aumenta la presión arterial. Miren esto. ¿Cuál fue el estímulo que me produjo la liberación antidiurética? La disminución de la presión arterial. ¿Y qué pasó? Aumentó presión arterial. Así que fíjense que estamos solucionando los diferentes estímulos que habían hecho que se libere antidiurética. Por eso, en segunda era, dijimos que la antidiurética era una sustancia vasoconstrictora, como ven acá. En el riñón, ¿qué es lo que hace la antidiurética uniéndose a receptores B1? Provoca la contracción de las células mesangiales que rodean a los capilares. El mesangio intraglomerular que yo les hablé el otro día. Recuerden que ya habíamos dicho que si se contraen las células mesangiales, comprimen mucho al capilar.
Esto me disminuye la permeabilidad del capilar glomerular, que se acuerdan que les dije fisiológicamente no disminuye tanto, pero bueno, lo vamos a poner acá. Disminuye la permeabilidad o conductividad hidráulica del capilar glomerular. Esto me disminuye el coeficiente de filtración y me disminuye el índice de filtración glomerular. Ahora, la realidad es, ¿me va a disminuir mucho el filtrado? No. Pero bueno, así que la más correcta de todas es esta. Esto sí lo hace mucho. Vasoconstricción arterial para aumentar la presión arterial, ¿no? Por eso este tema lo hemos visto en regulación a mediano plazo o intermedia de la presión arterial. Y así, 3 renglones nombré el antidiurético. Bueno, ahora lo tienen bien fino, ¿no? Por otro lado, eso era entonces en cuanto al receptor B1. ¿Ah? Así que acá lo tienen, ¿ven? Supongamos que este es el músculo liso arterial, fíjense, la antidiurética, repasemos, se une al receptor B1, el cual activa la proteína GQ. La subunidad alfa-Q de la proteína GQ se desprende, estimula la fosfolipasa C. La fosfolipasa C convierte al fosfatidilinositol difosfato en diacilglicerol e inositol trifosfato. Ambos, recuerden que son segundos mensajeros. El inositol trifosfato me estimula al receptor de inositol trifosfato que está ubicado en el retículo endoplásmico liso de esta célula. Recuerden que este receptor es un canal de calcio dependiente del ligando, así que el canal de calcio se abre, sale calcio al citoplasma de esta célula, el calcio se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina estimula a la quinasa de la cadena liviana de la miosina, o más fácil, se llama miosina quinasa, es lo mismo. MLCK, KCLM o miosina quinasa es lo mismo. Y la miosina quinasa, ustedes ya saben, que me lleva a la contracción muscular. Y ahí están las funciones que vimos hace un ratito. Vasoconstricción arterial y contracción de células mesangiales. Con eso está perfecto, si lo explica, está bien completito. El otro receptor donde puede actuar la hormona antidiurética es el receptor B2, o sea, el receptor de vasopresina 2, que es un receptor de membrana asociado a proteína GS. Por lo tanto, estimula la adenilato ciclasa, como ya sabemos. Vamos a explicarlo mejor. ¿Dónde vamos a encontrar estos receptores B2? Entonces recuerden, los receptores B1 están en el músculo liso de arterias del organismo y en las células mesangiales del glómero. El receptor B2 está en las células tubulares de la segunda mitad del túbulo distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Por favor, presten atención en eso. El receptor de aldosterona está en la segunda mitad del distal y el colector cortical. En cambio, el de antidiurética está en la segunda mitad del distal, colector cortical y colector medular. ¿Ah? Está en esos dos. Repasemos el mecanismo, porque fíjense, dice reabsorción de agua. Bueno, ¿por qué? Entonces, de vuelta, esto es lo que... ¿Sí? ¿Sí? Ah, el micrófono nomás. Se escucha mi eco. Ahí está. Entonces, mi eco. Veamos entonces qué es lo que vamos a observar en estos túbulos. Entonces, como siempre, vamos a dibujar nuevamente, así como hicimos con la aldosterona, vamos a dibujar nuestra célula tubular. Perdón. Entonces, tenemos acá nuestra célula tubular. Recuerden, si estamos en la segunda mitad del distal y el túbulo colector cortical, recuerden que esta célula se llama célula principal, ¿no es cierto? Porque es ahí donde se va a reabsorber agua. Si estamos en el túbulo colector medular, recuerden que las células no tenían nombre especial, simplemente se llamaban células tubulares. Así que es lo mismo. Entonces, como siempre, acá tenemos la luz tubular y de este otro lado tenemos la sangre, ¿no es cierto? O sea, el capilar peritubular. Nuevamente, la antidiurética va a llegar por sangre, o sea, va a llegar por acá, ¿no? Así que tenemos la ADH. Así que, por lo tanto,
el receptor B2 va a estar ubicado en la membrana vasolateral, es decir, en contacto con la sangre. Acá entonces lo vamos a tener. Receptor B2, que dijimos que era asociado a proteína GS. Así que va a venir la antidiurética por el capilar peritubular, va a llegar por sangre, y se va a unir a su receptor B2, su receptor de vasopresina 2, que como ya les dije, no es necesario que lo sepan, pero lo podemos repasar. Tiene 3 unidades. Como era un receptor asociado a proteína GS, tenemos las unidades alfa S, beta S y gamma S. Así que, al unirse la antidiurética al receptor B2, eso va a hacer que la unidad alfa S se desprenda del heterotrímero y que estimule a la adenilato ciclasa, ¿no es cierto? Que la vamos a tener acá también en la membrana. Recuerden, en renal AC o es anhidrasa carbónica, que ya la hemos visto, o es adenilato ciclasa. Tengan cuidado, anhidrasa carbónica es cuando veíamos la síntesis de ácido carbónico, bicarbonato y protón. Acá es adenilato ciclasa, pero tiene la misma sigla. Así que la subunidad alfa S estimula la adenilato ciclasa. Recuerden que la adenilato ciclasa es la que convierte ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a ser entonces el segundo mensajero, ¿no es cierto? Como ya saben, porque siempre es así, el AMP cíclico me va a estimular a una proteína quinasa A. Y ya sabemos que la proteína quinasa A va a fosforilar proteínas. Lo voy a hacer hacia abajo, así me entra todo en el dibujo. La quinasa, como toda quinasa, fosforila, acá dice fosfato, proteínas. ¿A quién vamos a fosforilar? A una vesícula que contiene acuaporinas. ¿Está? Así que voy a dibujar la vesícula. Esta vesícula en sus membranas, fíjense, tiene muchas acuaporinas, canales de agua. ¿Está? ¿Qué acuaporinas son estas? Estoy hablando de la AQP2, acuaporina 2. ¿Se acuerdan el otro día? A ver si está por acá, si no me lo perdí a la hoja, ven que la busco. La clase anterior. ¿Se acuerdan este dibujo? Miren acá, agua. El agua se absorbe por la AQP2. Ven, acá yo le dibujé una proteína más, una proteína canal. Bueno, no importa. Ahora ya saben de dónde va a salir esta proteína. Entonces, ¿qué es lo que hace la quinasa? Fosforila vesículas que tienen acuaporina 2. Piensen en esto. Si yo quiero reabsorber agua que está acá en el túbulo, miren dónde están las acuaporinas. Están acá en el intracelular. Yo necesito que estas acuaporinas estén acá. Entonces, la proteína quinasa A, al fosforilar a esta vesícula que tiene acuaporinas, hace que esta vesícula con acuaporinas se acerque a la membrana apical de esta célula, o sea, en contacto con la luz, y esperen que borro acá un poquito, y se fusione con esa membrana, como si fuera exocitosis, pero bueno, no va a liberar nada, ¿ven? Ahí la vesícula, al ser fosforilada, se fusiona con la membrana apical de esta célula tubular, y ahí quedan expuestas las AQP2, ¿ven? Así, varias, ¿no? Yo les dibujé una en la clase anterior como para hacerlo más fácil. Entonces, como ya quedan expuestas las acuaporinas 2 en la membrana apical, o sea, en contacto con la luz, gracias a eso, el agua que está acá en la luz se puede reabsorber sin problemas. ¿Ah? Fíjense cómo ya tenemos agua dentro de la célula. ¿Ah? Esperen que voy a terminar acá mi dibujito que me quedó incompleto. Perfecto. Ahora, necesitamos que el agua se reabsorba sangre, que vaya hacia el otro lado. Las otras acuaporinas que les voy a nombrar ahora, no necesito fosforilarlas. Con que yo fosforile la acuaporina 2, esto ya va a hacer que la acuaporina 3 y 4, que les voy a nombrar ahora, ya funcione. No necesito fosforilarlas. Así que el agua ahora va a poder salir por las AQP3 y las AQP4, que van a estar del lado de la membrana vasolateral. ¿Quieren que lo dibujo? Así que el agua ingresa a la célula tubular por las AQP2, que sí o sí necesito fosforilarlas para que se expongan en la membrana. Una vez que el agua ingresa a la célula, se va a reabsorber hacia la sangre
gracias a las aquaporina 3 y AQP4. Y de esa manera, fíjense cómo se reabsorbe el agua a sangre. No necesito fosforilar a estas aquaporinas para que se expongan de este lado, ¿no? Simplemente lo hace. Y con eso entonces aumenta la reabsorción de agua en los riñones. ¿Qué les mostré en la clase anterior? Fíjense, esto les puse, ¿ven? Le dije que por vía transcelular, por la AQP2 ingresa agua a la célula, por la AQP3 y la AQP4 pasa agua hacia la sangre, se reabsorbe agua. Ahora, lo que no les había podido contar bien era que esta AQP2 solamente va a estar acá en la membrana si hay antidiurética ejerciendo su mecanismo de acción, como pueden ver ahora. Entonces, la aldosterona, yo les había dicho, si hay aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la secreción de potasio. Si no hay aldosterona, se sigue reabsorbiendo sodio, se sigue secretando potasio, pero en menor cantidad. En cambio, con la antidiurética, sí o sí es una hormona esencial para estos túbulos. Si hay antidiurética, se va a reabsorber agua porque aparecen, se exponen las aquaporinas en la membrana. Si no hay antidiurética, no se va a reabsorber agua, porque estas aquaporinas, al no ser activadas, van a estar acá adentro y el agua no va a poder entrar. ¿Ah? Así que eso sería lo más importante. Ahora, veamos cómo va a afectar eso a las funciones que va a tener la antidiurética en los riñones. A ver, esperen que apago la luz. Perdón. Perfecto. Entonces, dijimos que la antidiurética se va a unir a receptores de membrana asociados a proteínas GS, que fíjense que están ubicados en la segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. Recuerden que si es en estos dos túbulos, se llaman células principales donde se reabsorbe agua. En el túbulo colector medular, recuerden que la célula no tenía nombre especial, simplemente célula tubular. ¿Ah? Así que acá está el dibujito que yo les hice recién, ¿ven? Segunda mitad del túbulo distal, colector cortical y colector medular. ¿Ah? Se unió la antidiurética, me activó la proteína GS, la cual estimula la adenilato ciclasa. Fíjense cómo se forma AMP cíclico. Este AMP cíclico me activa la PKA. La PKA, recuerden que fosforila a aquaporina 2, varias aquaporina 2, para que se expongan en la membrana apical, o sea, en contacto con la luz. De esa manera el agua puede ingresar a la célula. Después, por el otro lado, el agua se reabsorbe a sangre gracias a la AQP3 o a la AQP4. No necesito fosforilar a la AQP3 y a la AQP4 para que funcione. Con que se fosforile la AQP2, todo el resto va a ocurrir sin problemas. ¿Está? Ahora, ¿eso qué función me va a permitir cumplir gracias a este mecanismo? Obviamente, como pueden ver acá, aumenta la reabsorción de agua en segunda mitad del túbulo distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. Si aumenta la reabsorción de agua, recuerden que el agua se reabsorbe hacia la sangre y el paciente orina poco. Así que, si el paciente fumaba, se liberó antidiurética, acá está, por eso orina poco. Si el paciente estaba haciendo ejercicio, ¿por qué orina poco? Bueno, porque al liberarse antidiurética, fíjense, hace que orina poco. Si el paciente tomaba alcohol, no se liberaba antidiurética, por lo tanto no se reabsorbe agua y el paciente orina mucho, ¿no? O sea que si hay antidiurética, se van a cumplir estas funciones que tengo acá. Al reabsorberse agua en estos túbulos, disminuye el flujo de orina. Recuerden que esto significa la B corta. O sea, el paciente orina poco y la orina que va a producir es una orina concentrada. Ya vamos a hablar de orina concentrada y diluida, pero esto la profe también quiere saber. Si el paciente orina poco, ¿qué tipo de orina va a producir? Es orina concentrada. Obvio que ustedes ya saben que la orina concentrada es aquella que tiene poco volumen y mucho soluto en esa orina. Pero ya vamos a hablar del tema en la próxima clase. Todo lo que el paciente no puede orinar es porque toda el agua se reabsorbió hacia la sangre, lo cual me aumenta la ulemia, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. Fíjense,
¿Cómo estaba la osmolaridad del paciente? Si ese fue el estímulo. Tenía mucho sodio en la sangre. ¿Qué hizo el riñón? Reabsorbió agua. ¿Para qué? Para diluirme este sodio, para bajarme la osmolaridad que estaba alta. Si el paciente tenía presión baja, ¿qué hicieron los riñones? Reabsorbieron agua. De esa manera aumentaron la volemia y la presión arterial. Si el paciente tenía bajo flujo sanguíneo sistémico, ¿qué hicieron los riñones? Retienen agua para aumentar el flujo sanguíneo sistémico. Fíjense que eso básicamente es lo que estamos observando, ¿no? Así que es como todo un mecanismo de feedback. Por otro lado, acá está la pregunta rara del profe. Esto siempre pregunta. Interesante. Resulta ser que otra función que tiene, yo le expliqué el mecanismo con respecto al agua, pero otra función que tiene la antidiurética es aumentar la reabsorción de urea en el túbulo colector medular. ¿Por qué solo en el medular? Porque recuerden, yo ya les dije en la clase anterior que la segunda mitad del túbulo distal y el colector cortical son impermeables a la urea, así que sí o sí tiene que ser en el túbulo colector medular. ¿Qué es lo que hace la antidiurética? Por el mismo mecanismo. Estimula a los transportadores de urea, UT1 y UT2. 2 segundos les muestro. Ya lo dijimos ayer, pero bueno. Pregunta rara del profe. Porque siempre hablamos de agua. Bueno, resulta ser que también estimula la reabsorción de urea. Entonces, lo último que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Acá está, ¿ven? Transportadores de urea. Entonces, ¿vieron que acá la antidiurética activa una quinasa? Bueno, esa quinasa fosforila estas proteínas. Y esto favorece la reabsorción de urea en el túbulo medular. Porque si se fijan en los dibujitos que vimos de túbulo colector cortical, son impermeables a la urea, yo le dije. Y uno dice, ¿por qué urea? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Ya lo vamos a entender mejor, pero les adelanto igual. Al estimularse esas proteínas que hacen transporte, difusión simple de urea, aumenta la reabsorción de urea hacia el intersticio medular, yo les había dicho, no se reabsorbe a sangre de la urea. ¿Está? Eso va a provocar, en otro momento lo vamos a dar, que aumente la osmolaridad del intersticio. O sea, que en el intersticio haya mucho soluto, y ustedes saben que el soluto arrastra agua. Entonces, indirectamente me va a provocar la reabsorción de agua. ¿Está? ¿Por qué? Directamente porque me expone a acuaporinas en las membranas. Indirectamente porque al reabsorber urea, la urea luego, mucha cantidad de urea obviamente, va a arrastrar agua, que obviamente va a ir por las acuaporinas. ¿Está? Estas dos cosas que les estoy contando me va a permitir concentrar la orina, como ya les dije. Entonces, este tema lo tenemos que volver a ver cuando estudiemos excreción de orina, es decir, mecanismos para concentrar la orina. Les tendré que hablar de la urea, que por ejemplo, en el túbulo proximal se había reabsorbido, en el asa ascendente gruesa de Henle se había secretado, fíjense que acá se reabsorbe de vuelta, o sea que hace como un ciclo medio extraño. ¿Para qué? Para que cuando la antidiurética funcione, el agua se pueda reabsorber ya que es arrastrada por soluto. Así que ahora les estoy explicando antidiurética nomás. Lo vamos a tener que relacionar cuando hablemos de cómo se obtiene una orina concentrada. Volveremos a hablar de estas dos cositas, ¿no? Así que, preguntas raras de examen. Vuelvo hacia atrás. Acá está. Función, no, esto no era. ¿Ven? Función de aldosterona. Aumento en la secreción de protones, porque estimula la bomba de potasio protón ATPase. Esa era la función rara. Función rara de la antidiurética, pero que el profe va a preguntar, ¿tá? Estimula la reabsorción de urea en el túbulo colector medular. ¿Tá? Ustedes saben que siempre pregunta eso, porque ustedes le van a hablar del agua y en el oral le va a decir, ¿y qué otra función tiene la antidiurética? Le va a preguntar seguro, porque ya lo hizo, quiere saber eso de la urea, ¿tá? Lo que ven ahí. Ahora, si ustedes se fijan, yo les nombré acá a la AQP2, a la AQP3 y a la AQP4. Resulta, no sé si se acuerdan, que yo en otro momento también les nombré a la AQP1, a la aquaporina 1. La aquaporina 1, si ustedes se acuerdan, ya les nombré cuando vimos capilar glomerular. Yo les dije que en el capilar glomerular, que era un capilar fenestrado,
había fenestraciones y acuaporinas. La AcuP1 es la que permite que se filtre agua en el capilar glomerular. Y el profe también dice que en el túbulo contorneado proximal y en el asa descendente de Henle también están estas acuaporinas. Recuerden, yo les dije que en el túbulo proximal y asa descendente de Henle el agua se reabsorbe por vía paracelular. Pero el profe dice que una muy pequeña cantidad, muy poca, se puede llegar a reabsorber por vía transcelular por esta acuaporina 1. Ahora, lo más importante, la acuaporina 1 no depende de la antidiurética. Por eso yo en los primeros túbulos que les hablé les dije que siempre en el túbulo proximal y en el asa descendente delgada de Henle se reabsorbe agua, porque la antidiurética no tiene nada que ver con esos túbulos. La antidiurética modifica la reabsorción de agua en segunda mitad del distal, túbulo colector cortical y médula. Así que, pregunta de examen. En el túbulo proximal, si hay antidiurética, ¿se va a reabsorber agua? Sí. Y si no hay antidiurética, ¿se va a reabsorber agua? Sí, porque no tiene nada que ver esa reabsorción de agua con la antidiurética. Eso pasa en el túbulo contorneado proximal y en el asa descendente delgada de Henle. Ahora, segunda mitad del distal, colector cortical y colector medular. Si hay antidiurética, se va a reabsorber agua. Si no hay antidiurética, no se va a reabsorber agua. Y es así, no. ¿Tá? Si no se reabsorbe agua, esa agua se pierde con la orina, ¿tá? Y por eso el paciente orina mucho. ¿Tá? Pero acuérdense, túbulo proximal y asa de Henle, la antidiurética no actúa ahí, así que siempre se reabsorbe agua en esos túbulos, independientemente de la antidiurética. ¿Tá? Perfecto. A ver. Creo que sí. Ahí terminábamos entonces. A ver si mal no recuerdo, espérenme 2 segunditos. Creo que ahí terminábamos con antidiurética, creo. A ver. Sí, perfecto. Entonces. Con esto terminamos todo lo que tenemos que saber de antidiurética, excepto en las enfermedades. ¿Por qué? Yo les voy a hablar en otra clase de las dos enfermedades de la antidiurética, que son la secreción inadecuada de antidiurética, cuando hay exceso de ADH, y la diabetes insípida, cuando hay falta de ADH. Pero para que se entienda mejor el tema, primero les tengo que hablar de la orina concentrada y diluida. Así que no se preocupen que enfermedades de la antidiurética vamos a dar, pero primero vamos a hablar de concentración y dilución de orina. Luego les enseño las enfermedades para que entiendan bien. ¿Ah? Con esto terminamos antidiurética por ahora, así que ahora la siesta vamos a continuar con las hormonas que nos faltan, que son las menos importantes, pero el profe igual quiere saber, y después les voy a enseñar la parte de cálculos de renal, no cálculos renales de litiasis, cálculo de calculadora, que el profe suele tomar siempre, los clearance, ¿se acuerdan? Clearance osmolar, clearance de agua libre, ¿tá? ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Tá? Así que bueno, nos vemos entonces en un rato. Descansen un poco y preparen la calculadora para la tarde. Igual no vamos a practicar muchos cálculos, les voy a enseñar y como siempre cuando terminemos renal les preparé un power para que miren los ejercicios que les va a tomar. Así que hoy tranqui, préstenme atención a los ejercicios y después lo estudian y otro día repasamos eso. ¿tá? Así que nos vemos a la tarde. ¿tá? Así todo.